Reporte 100. Ayer en Matamoros, en Tamaulipas, la disputa entre células rivales del Cártel del Golfo que operan en ese estado provocó psicosis entre los habitantes de esa frontera, luego de que ayer se registraran enfrentamientos y bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Cuando la población de Matamoros apenas se reponía de los bloqueos criminales del pasado domingo, se enfrentó de nuevo al caos. La violencia se reportó entre las 6 y las 7 horas, el horario de ingreso a empresas y escuelas. Desde las 6:30 horas se reportaron bloqueos en el sector poniente de la ciudad, mientras que en el sur se alertó sobre balaceras. Los cierres de vialidades se dieron minutos después de un enfrentamiento entre pistoleros presuntamente del Cártel del Golfo, según fuentes, entre dos de sus células identificadas como los Escorpiones y los Rojos. En el cruce del Boulevard Manuel Cavazos Lerma y 16 fueron colocados camiones de transporte urbano para impedir el flujo de vehículos. Otras interrupciones viales se registraron a la altura de la avenida Leyes de Reforma, así como la avenida Virgilio Garza Ruiz. Bueno, hubo varios incidentes en varias de las calles principales de Matamoros. La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas comunicó que los bloqueos fueron en 16 puntos de Matamoros. Debido al despojo de unidades de transporte, el servicio fue suspendido por unas 3 horas. Estudiantes de una escuela secundaria fueron bajados de los camiones que los transportaban. Con apoyo de la Guardia Estatal, así como personal de tránsito y vialidad, los bloqueos fueron desactivados cerca de las 8 horas. Además de los cierres viales, fueron lanzados artefactos metálicos conocidos como ponchallantas en varias arterias de la ciudad y se registró la quema de llantas. Bueno, así la situación en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué es lo que pasó ayer en Matamoros? David Saucedo, consultor en seguridad, está con nosotros esta mañana. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Quiero saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Aunque le podemos poner otro nombre de otra ciudad y esto va a parecer que ocurre en cualquier parte de la República, David, y ya no sorprende. Sí, lamentablemente estos eventos son más cotidianos. Lo que sucedió en Matamoros desde hace ya algunos días es una reacción frente a la captura de un líder criminal de los metros, apodado La Cabra. Todo parece indicar que las fuerzas federales incrementaron su presencia en la zona, generaron ahí un cerco de captura en contra de algunos jefes del narcotráfico regionales, capturaron a uno de ellos y esto provocó una reacción virulenta de parte de los metros. En paralelo, otros grupos del narcotráfico que se están disputando el control de la zona aprovecharon esta aparente embestida del gobierno federal en contra del Cártel del Golfo, de esta decisión del cártel, para tratar de apoderarse de esos territorios de sus adversarios, lo que obviamente generó el enfrentamiento del día de ayer. Es decir, lo que tenemos ahí es una continuación, un segundo capítulo de un episodio que tú conoces bien, que todos conocemos, el secuestro y lamentable asesinato de ciudadanos norteamericanos en Matamoros. A raíz de ese evento, un evento de alto impacto, las autoridades en Estados Unidos presionaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que desarticulara a los grupos del crimen organizado en esta zona. De ahí que las fuerzas federales lanzaran estas órdenes de aprehensión y estos operativos de captura en contra de jefes criminales. Es decir, la inestabilidad que vive Tamaulipas actualmente es producto de una decisión tomada en Washington que dio seguimiento y que acató el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar esta crisis diplomática que se generó luego del asesinato de ciudadanos estadounidenses. Sí, porque la situación estaba ciertamente tranquila, estábamos concentrados en lo que estaba ocurriendo con los Chapitos, con el cártel de Sinaloa, con las escisiones en el cártel de Sinaloa, lo que pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que pasa en Sonora, lo que pasó en Sonora con Caro Quintero, y de pronto nos olvidamos que también en el otro lado del país, en el noreste del país, pues también hay cárteles que en su momento tuvieron el nivel de atención y peligrosidad que los cárteles del Pacífico mexicano, David. Definitivamente se trata de grupos pequeños, yo les llamo carteles de nivel medio, pero no son menos violentos y que generan eventos de alto impacto, incluso de narcoterrorismo, aunque a las autoridades federales les molesta mucho el término. Lo cierto es que no podemos calificar de otra manera a estos eventos, a estas estrategias que utilizan en ocasiones incluso de ataques directos a la población civil con el objeto de provocar el terror. ¿Qué es lo que va a seguir en los siguientes días? Veremos si el gobierno federal mantiene su estrategia de captura de más jefes criminales, lo cual obviamente va a provocar una reacción por parte de las organizaciones del crimen organizado. Todo esto también se inscribe, desde luego, en el combate global que se está tratando de lanzar en contra de las exportaciones de fentanilo de México hacia los Estados Unidos, pero me parece que tendría que hacerse una estrategia diferente, porque luego de la captura de cualquier jefe criminal, todo el mundo sabemos
que va a haber una reacción por parte del crimen organizado, y pareciera que las autoridades federales no tomaron en cuenta este factor, y solo ahora, después de estos episodios que hemos visto en los últimos días, se anuncia la llegada de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, aproximadamente 700 efectivos para reforzar la zona. Sí, Coahuila está cerca y está en paz aparentemente. ¿Por qué Coahuila se ha, vamos a decir, sustraído de estas situaciones de violencia? Lamentablemente algunos estados del norte del país que tienen esta aparente calma, esta aparente tranquilidad, se trata de estados que son dominados esencialmente por un solo grupo delictivo. Sí. Es decir, mientras haya un solo cártel dominando la actividad delincuencial, hay lo que llamamos una paz narca. Hay ciertos estados del país que están en esta condición, como Sinaloa, Durango, algunas regiones de Coahuila, evidentemente, y en el resto del país, en donde hay focos de conflicto, normalmente se debe a que hay dos o más grupos de crimen organizado disputándose las rutas de trasiego y el control del mercado de los mercados de narcomenudeo. Sí, y de hecho fue tema del debate de los candidatos a la gubernatura de Coahuila, esta paz narca, esta situación en donde el tema ha sido que se echan la bolita a los candidatos de que si gana uno o gana el otro, Coahuila puede regresar a los niveles de violencia que se tuvo en el pasado, pero fue uno de los temas del debate de los candidatos a la gubernatura el lunes pasado, por cierto, David. Sí, por supuesto, y lo fue también en el proceso electoral de Tamaulipas, en donde el candidato y actual gobernador, Américo Villarreal, señaló insistentemente que en el caso de que él ganara la gubernatura, habría una total coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal para el combate al crimen organizado. Lo cierto es que lo que estamos viendo es que la transición política en la mayoría de los estados del país, en donde están triunfando los candidatos de Morena, más bien se están generando escenarios de desestabilización. Sean los casos de Colima, de Michoacán, de Zacatecas, el propio Tamaulipas, en donde esta promesa que están haciendo los candidatos de Morena no está cristalizando. No tiene que ver nada con el partido, más bien son los reacomodos políticos. Hay anillos de protección política y policial que los cárteles están construyendo en distintos estados del país, y cuando hay relevo en las autoridades políticas se hacen ajustes y viene el periodo de inestabilidad como el que estamos viendo actualmente. Sí, la situación que hay en la Guardia Nacional, ya pues hay que decir que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que regresara a la Secretaría de Seguridad Pública, que saliera de la Sedena, aunque da un plazo de aquí al 1 de enero de 2024 para que esto ocurra. ¿Qué tanto puede afectar o ayudar a que se pacifique el país, que regrese la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública? Yo creo que nada, porque desde el punto de vista táctico operativo, la Guardia Nacional siempre fue una institución militarizada. Los comandantes, los efectivos, los recursos, el tipo de armas, las estrategias, todos los planes de contingencia, de combate a la inseguridad, todo era de origen y de manufactura castrense. Lo que trataron de hacer con la reforma constitucional y la modificación de las leyes secundarias es llenar un vacío legal de posibles impugnaciones para el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros, y que eventualmente podría paralizar el trabajo de la Guardia Nacional, pero desde sus orígenes fue pensado con este perfil militar, como en su momento lo fue la Policía Federal Preventiva en los tiempos de Ernesto Zedillo, que también tenía esta misma característica. Entonces, quizá este debate que tanto nos apasiona a los especialistas con respecto a cuál es el estatus jurídico y cuál es la situación constitucional que va a haber con relación a la Guardia Nacional, sea materia de amplios debates, pero en tierra me parece que se va a mantener la misma condición, la misma circunstancia, es decir, del Ejército dominando a la Guardia Nacional, con los resultados que hemos visto hasta el momento, que son realmente decepcionantes. Sí, David Saucedo, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Gracias, Juan Carlos. Así con mi nombre, David Saucedo, tanto en Facebook como en Twitter. Gracias, David. Estamos en contacto, como Gracias, siempre. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, aquí la explicación de lo que ocurrió ayer en Matamoros. Reporte 100.